Hola a todos, ¿cómo les va? Gente de fe, gente poderosa. Este tiempo es extraordinario en nuestras vidas. Este tiempo va a hacer que brille nuestra fe. Yo hoy por eso te quiero invitar a que compartamos unos pensamientos acerca de nuestra fe. Te invito a que leamos Hebreos 11, 21. Dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El bordón era como un palo grande, bastante más alto que la persona, grueso, que utilizaba la persona para andar. Obviamente le servía para sostenerse si el terreno era irregular, era escabroso. También lo utilizaba para defenderse de algún animal salvaje que pudiera aparecer, pero era mucho más que eso. El bordón era casi como el documento nuestro, como el documento personal de identidad, porque en el bordón se iban anotando todas las promesas cumplidas, se anotaban la historia personal, era como una recopilación, como si fuese un diario íntimo nuestro, ¿verdad? Ahí quedaba todo anotado, era todas las cosas, las bendiciones que habían sido cumplidas en su vida. Era algo muy importante que la persona llevaba y que era un objeto personal de muchísimo valor. ¿Por qué será que Jacob, al llegar su hora final, dice que adoró y bendijo a sus nietos apoyado en el bordón? Vamos a observar un poquitito esto y para eso nos vamos a ir a Génesis 32, en el que encontramos mucho de la historia de Jacob. Y ustedes saben que Jacob fue una persona al que conocemos como estafador, al que conocemos como mentiroso, tramposo, o podríamos ponerle algunas etiquetas más, ¿verdad? Acuérdense que él pensaba que merecía, que quería tener la bendición del primogénito. Él no estaba conforme con la parte que le tocaba y por lo tanto se la vendió a su hermano y luego engañó a su papá para que le diera la bendición de la primogenitura. Jacob representa a esas personas como vos y como yo. Vamos haciendo cosas en nuestra vida, primero porque pensamos que no merecemos por derecha las bendiciones. Entonces es como que vamos buscando por nuestros propios esfuerzos, nuestras propias ayuditas, nuestros propios bastones, nuestro propio bordón, ¿no? Es como que, bueno, vamos utilizando recursos. De esto lo vemos mucho en la historia de Jacob. Vemos después cuando él llega a la casa de su tío Labán y empieza a hacer tratos para conseguir que su tío le diera por esposa a una de sus hijas, luego sigue trabajando para él, pero se encuentra con que nuevamente está en una trampa. Su tío era alguien temido para él, no lo podía enfrentar. Se daba cuenta que había quedado en una relación complicada y no sabía cómo salir de esa relación. De hecho, para salir de esta relación, lo que se le ocurre hacer a Jacob es huir. Nosotros también muchas veces huimos, no resolvemos, ¿sí? Escapamos. Pero cuando hacemos esto, no nos damos cuenta que en realidad el problema lo seguimos llevando dentro nuestro. Y esto es lo que pasó con Jacob. Un poco más adelante se encuentra con otro problema. Le informan que está viniendo a su encuentro su hermano Esaú, ese al que él había engañado. Obviamente ya habían pasado largos años. Y no solamente viene Esaú, sino que viene con 400 hombres más. Y acá es el peor escenario para Jacob. Entró en miedo y en angustia total. Te leo. Génesis 32. Dice, entonces Jacob, versículo 7, tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Su estrategia fue pensar en dividir.
¿no? Nosotros muchas veces hacemos y resolvemos las cosas así, dividiendo opiniones, dividiendo personas, este sí, este no, este para acá, este para allá, esto lo tengo para tal cosa, este otro lo tengo para tal otra. Bueno, buscamos estrategias porque nos vamos apoyando en nuestro bordón de la manera que creemos que nos va a sostener. Y fíjense que hace otra cosa más Jacob. Y dijo Jacob, acá ahora. Hasta entonces no encontramos que Jacob haya orado. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera con la madre y con los hijos. Esta oración de Jacob es una oración no de confianza, es una oración de temor. Viste que muchas veces nosotros oramos de esta manera, oramos por miedo, pero aún así seguía con miedo. Él hizo esta oración que parece una oración de fe, pero no era de fe, porque vemos después que todavía seguía teniendo miedo. Dice, durmió esa noche y empezó a hacer otras estrategias. Cuando se levantó al día siguiente, empezó a preparar presentes para su hermano. Estos eran más o menos como un soborno, ¿verdad? Eran las estrategias del miedo. Nosotros muchas veces tenemos estrategias de miedo en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque nunca podemos imaginarnos que lo que viene en realidad viene para abrazarnos, viene desde el amor de Dios, viene para bendecirnos. Él hizo un montón de estrategias, separó el campamento en 2 y luego empezó a mandar a sus hombres con manadas de sus animales, de sus ganados, como 9 manadas en diferentes tiempos, para que vayan delante, ¿sí? Las estrategias que hacemos muchas veces para querer sobornar cuando no sabemos en qué confiar y en qué apoyarnos. Pero llegó un momento, dice, que se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó y los hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Nosotros podemos apoyarnos en muchas cosas. Podemos apoyarnos en lo que tenemos. De hecho, Jacob usó lo que tenía tratando de resolver su conflicto con su hermano, ¿sí? Pero había todavía un conflicto que seguía dentro de él. ¿Y saben cuándo apareció ese conflicto? Cuando se quedó solo. Cuando se terminan nuestras estrategias humanas, cuando se terminan nuestras fuerzas humanas, cuando ya no tenemos más nada, todavía hay una lucha en nuestro interior. ¿Y saben cuál es ese conflicto? ¿Cuál es esa lucha? Es con Dios. ¿Saben por qué? Porque todo lo que nos pasa afuera, en definitiva, tiene que ver con nuestro conflicto con Dios, con nuestra falta de confianza con Él. Y acá leemos en el versículo 24, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¡Qué increíble! Nosotros resistimos el amor de Dios, luchamos con Él. No podemos entregarnos confiadamente. No oramos, pero hacemos como Jacob, oramos desde el miedo, oramos desde... Yo oro por las dudas, es esa oración que hacemos, pero por las dudas, no sea que Dios no me conteste, también voy haciendo esto otro mientras tanto, ¿no es cierto? Pero esta lucha fue tremenda dentro de Jacob, hasta que dice que el varón tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. ¿Sabes qué? Nuestra fuerza interior tiene que ser tocada. Dios tiene que
tocar nuestra fuerza natural interior, para que ahí sí se rompa todo lo que nosotros creemos que somos. Mientras nuestra fuerza natural sigue intacta, seguimos luchando con el afuera, seguimos luchando con los demás, seguimos en conflicto con Dios. Pero llega un momento que Dios llega hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta que nuestra fuerza interior es tocada. Y aquí ocurrió algo maravilloso en la vida de Jacob. Dice que entonces Jacob, aún estando en esa debilidad, dice, se descoyuntó, y Jacob, mientras que con él luchaba. Qué curiosa esta historia. ¿Alguna vez te preguntaste por qué este varón peleó con Jacob toda la noche? ¿Por qué no lo venció de una y ya? ¿Y sabes por qué? Porque Dios no quiere que nuestra fuerza natural quede expuesta. Dios no quiere exponernos, pero a veces somos tan tercos como Jacob, que seguimos luchando hasta que queda expuesto a la vista de todos que nuestras fuerzas naturales ya no pueden más. Dice que el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. Pero el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque Israel significa el que lucha con Dios. Cuando nosotros insistimos en luchar con Dios, llega un momento que a Dios no le queda otra que exponernos, quedamos expuestos. Cuando después de este encuentro, Jacob quedó rengo, quedó cojeando, quedó expuesto que sus fuerzas naturales habían tenido que ser quebradas. Dios no quiere llevarnos a ese punto, quiere que nosotros nos rindamos antes, pero muchas veces es tan intensa nuestra lucha, tan fuerte nuestro conflicto, que no nos rendimos tan fácil, no nos rendimos hasta que queda expuesto a la vista de todos, queda expuesto, todos lo ven que nuestras fuerzas naturales han sido quebradas, han sido avasalladas. Ahora era visto por todos, ahora Jacob necesitaba un bordón, pero no solamente porque se usaba todo, sino porque ya estaba a la vista de todos, expuesto su debilidad natural. Nuestras fuerzas, lo que nosotros creemos que es nuestro apoyo, nuestra seguridad, nuestro poder, nuestra capacidad, todo aquello que nos considerábamos fuertes, de repente queda evidenciado que no es nada, que no podemos con eso. Ahora sucedió algo maravilloso. Jacob quedó lisiado, quedó cojo, pero fíjense que dice que llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vio el rostro de Dios. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hay un Peniel que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Tiene que haber algo en donde llega un punto en que nuestras fuerzas naturales se rompan por completo, sean vencidas por el amor de Dios. Pero hay una buena noticia. Cuando esto ocurre, miren lo que sucedió. Dice que cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Le salió el sol. Ahora él estaba lisiado, pero en la luz. Muchas veces nuestras luchas y nuestros conflictos con nuestra fe nos llevan a este punto. Llegamos a un punto en que es evidente a la vista de todos de que nuestras fuerzas naturales ya no pueden más, han sido avasalladas y quebradas. Pero es preferible estar lisiado, pero en la luz, viendo a Dios cara a cara. Y podemos seguir contando un montón de historias más en las que Jacob tuvo que anotar en su bordón historias que fueron marcas en su vida. Y yo te animo que en este tiempo hagamos memorias, ¿sí?, de las bendiciones. Este tiempo que estamos viviendo, que seamos agradecidos, que en nuestro bordón anotemos cada bendición, cada palabra, cada momento que Dios nos contestó, que podamos ser como Jacob, alguien que
tuvo que llegar a un punto en que sus fuerzas naturales fueron quebradas, fueran vencidas, pero que empezó a ver la luz. Se libró su alma, quedó libre de su alma. Por eso para Jacob fue tan importante su bordón. Y Jacob tuvo una característica particular. Ese bordón, ¿sí?, que él aprendió que no tenía que apoyarse en sus fuerzas naturales, sino que su apoyo tenía que ser Dios, tenía que tener una relación cara a cara con el Señor. No tenía que estar en sus fuerzas naturales, sino que la relación era de otra manera. Ahora había entablado otra relación con el Señor. Y saben, para Jacob fue fundamental, pero él pudo hacer algo que no lo hicieron ni Abraham ni Isaac. Abraham bendijo a Isaac. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Pero ¿saben qué? Jacob hizo algo mucho más creativo. Él pudo utilizar ese bordón para adorar y para bendecir a todos sus nietos. Vos tenés que usar las marcas que tenés en tu vida, que no tenés que ser, no tienen que ser las marcas negativas. Al contrario, tenés que ser selectivo en tus memorias, tenés que ser creativo. Esas memorias tenés que usarlas para bendecir a otros. Dice que en ese bordón se apoyó Jacob para bendecir a otros y para adorar a Dios. Cuando vos te das cuenta que ya no te podés apoyar en tus fuerzas naturales, cuando todos tus métodos, lo que vos estabas acostumbrado a usar, no te dieron resultado, es tiempo en que busques a Dios cara a cara, que veas el sol a la luz del Espíritu Santo, y tal vez tengas que verte lisiado, como se vio Jacob, con una marca evidente, una marca que no vas a olvidar. Cada vez que somos vencidos en nuestras fuerzas naturales, hay una victoria que viene a nuestra vida. Fíjate que Jacob esperaba el peor cuadro, esperaba que su hermano viniera para matarlo, esperaba que esos 400 hombres vinieran a él para hacer un desastre. Pero ¿sabes qué? Ese escenario era totalmente distinto. Nada de eso era real. Ahora venía Esaú a su encuentro, pero corrió para abrazarlo. Corrió para abrazarlo. Qué bueno cuando somos vencidos en nuestras fuerzas naturales. Qué bueno cuando todo en lo que nos apoyamos son productos simplemente de nuestros miedos, para que cuando veamos cara a cara al Señor nos demos cuenta que lo que nos viene de frente, nuestro mañana, es un mañana de bendición. Vienen para abrazarte, vienen en tu ayuda. Esos 400 hombres que traía Esaú consigo no eran para matar a su hermano ni para dañarlo, eran para ayudarlo a cargar todas sus cosas y llevarlo a un nuevo lugar. Es tiempo de que te levantes hacia un nuevo lugar. Es tiempo de que dejes de lado todos tus sostenes. Tal vez fueron bordones naturales, ¿sí?, de fuerzas naturales, pero hay un bordón que es nuestro bordón de la fe. Ese es el que usó Jacob para apoyarse. Era su fortaleza y en eso se basó para bendecir a otros. Vos no podés tener el bordón de otro, no podés tener el testimonio de otro, vos no podés tener la experiencia de otro, vos tenés que tener tu propio bordón en el cual apoyarte, porque cuando tengas ese bordón, que son las memorias de las bendiciones, las gracias que tenemos que darle a Él por todas las cosas en nuestras vidas, entonces en momentos difíciles vas a tener con qué bendecir a otros y con qué adorar a Dios. Este es un tiempo espectacular en los que vamos a llenar nuestro bordón de memorias de bendición. Tiempos en los que vamos a ver su gracia, porque Él viene, acordate, para abrazarte. Él viene a tu encuentro con bendiciones. El futuro que vos tanto temés es un futuro que viene a tu encuentro para ayudarte. Por eso hoy va a cambiar tu historia, porque hoy no vas a apoyarte más en tus fuerzas naturales, sino en palabras y promesas. Tenés que anotártelas, anotate promesas de Dios, porque esos van a ser tu bordón y a través de eso vas a poder bendecir a otros.
Jacob fue alguien que bendijo más y ni hablar, ¿no? Recordemos que él tuvo a su hijo José, que fue de tanta bendición en tiempos de vacas flacas. ¿Sí? Él tuvo la capacidad de bendecir, porque ahora su bordón no eran sus fuerzas naturales, sino ese bordón de las promesas de Dios, ese bordón de la fidelidad de Dios. En las fuerzas de Él podemos vencer todos los obstáculos, porque ahora sabemos que lo que viene hacia nosotros es un futuro de bendición, es un futuro esperanzador, es un futuro que Dios preparó para nuestro bien. No hay nada que temer. Tiempo de victoria en nuestras vidas, tiempo de establecer que estas van a ser las promesas que nos seguirán, estas van a ser las señales que nos siguen. En esto yo voy a confiar. Este es mi bordón, por lo tanto puedo bendecir porque voy a tener mi propio historial de bendiciones. Tu historial de bendiciones es para que lo compartas, es para que bendigas a otros. Esto es lo que hizo Jacob, aún hasta sus últimos días. En el último momento, él pudo adorar y bendecir a otros, porque su bordón era una herramienta poderosa en su vida. Tenía un historial propio. Vos tenés que hacer tu historial con el Señor. Tus propias historias de promesas respondidas, de respuestas, de recursos que Dios te ha dado, no en tus fuerzas, sino en las de Él. Te bendigo y declaro que este es un tiempo en que te va a asombrar el amor de Dios. Declaro que en tu vida vas a ver cuántas cosas vienen para abrazarte, vienen para bendecirte. No temas, no luches, simplemente confía y anota todas las promesas que Dios ya cumple en tu vida. Te bendigo y nos vemos prontamente.